Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Este capítulo, que va a estar dentro de la lista de reproducción de matemáticas, es la continuación al capítulo llamado análisis de funciones, porque en ese capítulo, pues, en el desarrollo del mismo, pues vimos todo lo relativo a los extremos de una función, a los máximos y los mínimos, o sea, que suelen llamarse pues puntos críticos, extremos, ya sean absolutos o relativos, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de determinar qué tipo de extremos son dichos puntos, o sea, si un punto crítico es un máximo o es un mínimo, en este capítulo vimos o lo determinamos mediante un estudio del crecimiento. Pero yo también os comenté que esa información puede obtenerse mediante un estudio de las segundas derivadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a analizar el criterio de la segunda derivada, que nos va a decir en qué situación los puntos críticos de una función son o un máximo o un mínimo. Así que vamos a empezar dibujando una función arbitraria cualquiera, como puede ser esta, donde no importa el tipo de función que sea, ¿vale? Pues yo esta en concreto es una función polinómica que me la he inventado y da igual, simplemente lo único que quiero en lo único que nos vamos a centrar es en las generalidades que puede tener una función, que justo esta pues tiene todas de las que nos van a interesar en este capítulo. Entonces vamos a poner al lado de esta imagen de la gráfica de la función una leyenda simbolizando que vamos a tener la función pintada en azul, luego más tarde estudiaremos su derivada, que pintaré en color rojo, y luego por último la segunda derivada, que vendrá dada en color verde. Entonces, para empezar, ¿qué es lo primero que podemos ver de una función a secas? Pues en concreto sus raíces, que van a ser los puntos en los que la gráfica de la función, o sea, esta curva azul, corta al eje de las x. Por lo tanto, ¿qué condición codifica toda esa información de que la función corta al eje de las x? Pues son todos los x en los que el valor en la coordenada y vale 0. Por lo tanto, eso implica que la función es igual a 0, porque ya sabéis que luego cuando se grafica, pues a la función se le define como la y en los ejes de coordenadas. Bueno, pues ya lo siguiente que podemos analizar de una función es la primera derivada, que en concreto representa la pendiente de la recta tangente, en el punto en el que la estemos evaluando. Entonces aquí se nos plantean tres posibles situaciones, porque si la derivada representa la pendiente de la recta tangente en un punto, puede ocurrir que esa pendiente pues sea positiva, sea cero o sea negativa. Entonces, antes de dibujar la función derivada aquí en esta gráfica, pues vamos a ir viendo que estas tres situaciones en el dibujo. Porque como estoy poniendo aquí a la izquierda en amarillo, esto representa el crecimiento de la función. Pues porque si la función en un punto tiene derivada positiva, significa que la pendiente de su recta tangente es positiva. Por lo tanto, aquí vamos a centrarnos en esta zona de aquí de la función, que vemos que crece, porque lo de crecer o decrecer siempre se hace leyendo de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? O sea, la función por aquí estaría creciendo, por aquí decrece y por aquí vuelve a crecer, ¿vale? O sea, siempre, repito, analizando desde el menos infinito al más infinito en el eje X. Entonces es muy fácil ver que cuando la función crece, pues, por ejemplo, vamos a dibujar la recta tangente a la función en este punto, pues más o menos será una recta así, que claramente tiene pendiente positiva y además muy alta, ¿de acuerdo? O sea, esta recta tendrá una forma y igual a mx más n, donde, bueno, ya sabéis que si es una recta tangente, pues esta m es la derivada, tal y cual, ¿vale? Luego tendremos otro punto, que será este de aquí, que es el primero en el que esta situación ya cambia, donde la recta tangente a este punto, pues os dais cuenta que sería esta. Por lo tanto, la pendiente aquí sería 0. O sea, esto es una recta que no tiene pendiente. Y luego, pues por ejemplo, en este punto de aquí, pues la recta tangente en este punto, pues sería
esta de aquí que claramente pues tiene pendiente negativo. Así que con la primera derivada, ya sea positiva, cero o negativa, podemos ver cómo se comporta la función en cuanto a su crecimiento o decrecimiento. Entonces, ¿qué puntos interesantes tiene la primera derivada? Pues en concreto en los que se hace cero. ¿Por qué? Porque esos son los puntos en los que la función ni crece ni decrece. Y eso solo ocurre en los puntos que son o máximos o mínimos, como estos dos puntos que estoy señalando aquí. Entonces, antes de continuar, vamos a dibujar o a graficar la función derivada de f. Muy bien, aquí la tenemos. Entonces, lo que os he dicho, pues corresponde a esta situación. O sea, analizamos la primera derivada, en concreto su signo o ausencia de signo, en el caso en el que es cero, y esto pues tiene estas implicaciones para con la función f. Entonces os acabo de decir pues que justo cuando la derivada es cero, pues corresponde a los puntos de la función que van a ser o máximos o mínimos, que se suelen llamar puntos críticos o extremos. Donde daos cuenta que esto de los extremos pues siempre hay que especificar si son absolutos o relativos. Porque, por ejemplo, si estamos analizando la función azul en todo su dominio, pues ni tiene mínimo ni tiene máximo absoluto, porque la función hacia el menos infinito tiende al menos infinito, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, que se va al menos infinito en el eje de las íes. Y cuando la x se va al más infinito, pues crece hacia el más infinito en el eje de las íes también. Entonces esto en el dominio de la función pues no tiene máximo ni mínimo absolutos. Lo que ocurre es que pues en el intervalo, pues, por ejemplo, en el -2, 0, sí que vamos a encontrar dos extremos relativos, porque en este intervalo sí que la función alcanza un máximo aquí, en este punto, y un mínimo en este, ¿vale? Entonces todo el tema de que sea absoluto o relativo, pues hay que mirar dentro de qué intervalo estamos analizando la función. Entonces, en el capítulo pasado, pues lo que yo os dije es que no hacía falta hacer la segunda derivada, pues porque ya viendo la primera podemos ver, analizando los puntos críticos, qué tipo de extremos son, o sea, podemos determinarlos. Pues porque imaginad que tenemos el ejemplo de la función x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos su primera derivada y esto nos da 2x. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la función derivada depende de la x, por lo tanto, según qué valor tome la x, pues nos encontraremos en una de estas tres situaciones. ¿En qué valor le daremos para que tengamos la derivada igual a 0? Pues el valor 0. Aquí se ve muy claro, si tuviéramos una ecuación más compleja, pues simplemente cogemos lo que dé la derivada, en este caso 2x, igualamos a 0 y esto implica que x tiene que ser 0 sí o sí, ¿vale? Por lo tanto, f' en 0 es 0, lo que significa que en x igual a 0 pues tenemos o un mínimo o un máximo, ¿vale? Tenemos un extremo. ¿Y cómo podemos saber cuál de los dos es? Bueno, pues aquí vemos muy claro que cuando x es menor que 0, esto implica que la función derivada es menor que 0, porque 2 por un número negativo siempre dará un número negativo. Y que sin embargo, si x es mayor que 0, pues la función derivada nos da un número positivo. Y bueno, y habíamos visto que, o sea, acabamos de ver ahora mismo que justo en el 0, pues la función derivada es 0. Por lo tanto, si cuando x es negativo, la derivada es negativa, por lo tanto, la función decrece, y luego cuando x es positivo, una vez pasado el punto 0, la derivada es positiva, por lo tanto, crece, pues si tenemos una situación en la que venimos por el eje x de izquierda a derecha y estamos decreciendo, llegamos a un punto y a partir de ese punto volvemos a crecer, pues implica que ese punto es un mínimo. Así que con eso podíamos determinar en qué situación de las dos, ya sea un máximo o un mínimo, nos encontramos. Muy bien, pues vamos entonces con la segunda derivada, con el objeto del vídeo de hoy. ¿Qué representa la segunda derivada? Bueno, pues si la primera derivada
es la pendiente de la recta tangente y eso mide el crecimiento o nos da el crecimiento de la función, pues la segunda derivada se extrapola el mismo concepto. La segunda derivada nos estará dando el crecimiento de la función derivada o cómo cambia la función derivada, que es cómo cambia la pendiente de la recta tangente. Vale, entonces, ¿cómo puede interpretarse esto también? Bueno, pues resulta que si la pendiente de la recta tangente va cambiando, eso lo que nos está diciendo es que nuestra función se curva, porque si nuestra función es una recta, imaginad que tenemos en los ejes nuestra función que viene dada por esta recta, y esto es f de x, pues ¿cuál es la recta tangente a esta función? Pues la recta tangente es ella misma. Por lo tanto, en todo punto de la función, la derivada es constante. Entonces, ¿qué ocurre si volvemos a derivar la función? Pues que si hacemos la derivada de una constante, eso nos da 0. Por lo tanto, en el caso de una curva recta, o sea, entendedme lo de curva recta, curva se utiliza para como expresión más general, ¿vale? O sea, una recta es un caso particular de una curva en la que tenemos pendiente constante. Entonces esto lo que nos está diciendo es que, pues, por ejemplo, para una función que haga algo así, como puede ser una montaña, pues esto significa que la recta tangente, pues por ejemplo en este primer punto, luego en este, luego aquí, o sea, pues obviamente va cambiando. Y eso hace referencia a que nuestra función pues se va curvando. Así que la segunda derivada representa en esencia la curvatura de la función. Y pueden darse tres casos, igual que antes. Puede darse que la segunda derivada, al evaluar en un punto, sea positiva, que sea cero o que sea negativa. Entonces, antes de dibujarla aquí en el gráfico, vamos a ver cómo se dan estas tres situaciones. La primera es que si la segunda derivada es positiva, pues entonces tiene curvatura positiva. Si la segunda derivada es cero, pues la función f de x no tiene curvatura, que es el caso que os acabo de poner en este ejemplo en el que, pues si tenemos una función que es una recta, pues entonces la segunda derivada es cero y en efecto, pues es una recta que no se curva. Y si la segunda derivada es negativa, pues tiene curvatura negativa. Entonces, la historia está en ver qué forma tiene la curvatura positiva y qué forma tiene la curvatura negativa. Pues vamos a dibujar la función segunda derivada, que es esta curva verde de aquí, y vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. O sea, para determinar qué significa o cuáles son los casos en los que esta segunda derivada es positiva o negativa, vamos a mirar primero qué significa cuando es igual a 0. Entonces, el punto donde nuestra función derivada segunda es igual a 0 es este de aquí, ¿vale? ¿Y qué relación tiene este punto con nuestra función azul, con la función original? Pues ese punto, si la segunda derivada nos da la curvatura, se interpreta como el punto en el que la función no tiene curvatura. Y esto, pues, ¿cuándo ocurre? Pues vamos siguiendo la función azul, mirad por aquí que viene, la función va creciendo, se va curvando por aquí, alcanzamos un máximo, por aquí se sigue curvando, pero va decreciendo. Entonces continuamos por aquí y la función de repente alcanza un mínimo. Por lo tanto, en el tramo entre el intervalo entre el cual la función alcanza un máximo y un mínimo, pues esto implica que tiene que cambiar de curvatura, porque aquí tendrá o curvatura positiva o negativa, ahora vamos a especificar cuál, y aquí pues tendrá que tener la curvatura contraria. Pues entonces el punto donde la segunda derivada se hace cero es el punto de inflexión de la función f. O sea, es el punto donde la curvatura deja de tener un signo para pasar a tener el otro. Vale, pues ahora para ver cómo llamamos a cada uno de estos dos tipos de curvatura, pues simplemente vamos a ir viendo la función azul y comparándola con la función verde. Así que voy a borrar por un momentito la función roja, que es la derivada, para que no nos moleste a la vista a la hora de ver esto.
Vale, pues vamos a mirar el primer caso. Eh, el caso en el que la derivada segunda de la función es positiva. Bueno, pues nos venimos aquí a la gráfica. Entonces eso, si hemos dicho que el punto en el que es 0 es donde no tiene curvatura, que es este de aquí, también se suele decir que no tiene curvatura, o sea, el punto de inflexión no tiene curvatura o que es el punto donde la curvatura se invierte, ¿vale? O sea, si venimos con por una curva, por una gráfica en la que tiene una curvatura, ahora veremos cuál, pues en el momento en el que pasa de tener la curvatura, ya sea positiva o negativa, a tener la contraria, pues es el punto de inflexión, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que aquí la segunda derivada positiva corresponde a este trozo de curva verde, ¿vale? O sea, porque es la que tiene representación aquí, en el eje de la axis positivo. Entonces, ¿cuál de los dos extremos tenemos que se encuentra en este intervalo? O sea, si este es el punto, pues sería hacia el lado derecho. Pues vemos que es este de aquí, el que hemos llamado un mínimo. Por lo tanto, el mínimo tendría curvatura positiva. O sea que podríamos representar la curvatura positiva pues de esta forma de aquí, haciendo como una especie de U, y entonces la curvatura negativa pues es la contraria, es una U al revés. No digo convexa o cóncava, no voy a manejarme en estos términos porque según en qué país estéis, a lo cóncavo lo llaman convexo y viceversa. Por lo tanto, como al final eso es una forma es un convenio, es una forma de llamarlo y da igual, pues bueno, vosotros tiene más sentido matemático que nos refiramos a la orientación de estas curvas, pues diciendo que la positiva es esta y la negativa es esta. Entonces, por eliminación, la curvatura negativa es un máximo, aunque también podemos verlo aquí, si este es el punto de inflexión, pues hacia la izquierda están los valores negativos de la segunda derivada, entre los cuales se incluye el punto este de aquí x, que cuando lo evaluamos en la función nos da un máximo. Así que tiene también todo el sentido del mundo, pues decir que los máximos son puntos en los que la segunda derivada de la función dará un número negativo, menor que c. Y aparte, no solo eso, sino que esto tiene todo el sentido del mundo, o sea, el decir que las curvaturas en forma de U son positivas y las que son en forma de montaña son con curvatura negativa, porque imaginad que nosotros tuviéramos los ejes de coordenadas, a ver, voy a ponerlo más o menos así, este el eje X y este el eje Y, entonces una curvatura tipo positiva, como puede ser, por ejemplo, la curvatura de esta gráfica, se dice positiva porque tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho la función tiende a tomar valores positivos del eje Y o tiende a crecer, ¿vale? O sea, si tuviéramos, por ejemplo, esta gráfica, pues por debajo del eje X tendría valores negativos, pero lo importante es que querría subir a tomar valores positivos. Y lo opuesto para la de curvatura negativa. Si tenemos una función que hace algo así, pues tiene curvatura negativa porque ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, la función tiende a ir a tomar valores negativos, o sea, se va hacia abajo, ¿de acuerdo? Tanto aquí como aquí. Entonces, yo creo que es mejor que os intentéis quedar con esto en vez de con lo de convexo y cóncavo. Vale, pues por aquí abajo dejo lo que os acabo de comentar, que es en esencia el criterio de la segunda derivada, y también pongo en la gráfica ya las tres funciones a la vez. Entonces, vamos a recapitular. Lo que tenemos es una función pintada aquí de color azul que tendrá unos extremos y nuestro objetivo será determinarlos. Entonces, para ello, pues hacemos la derivada de la función, que es nuestra curva roja, y donde esa curva corta al eje de las X, o sea, en este punto, y en este, pues significa que tenemos unos extremos, dados en la función azul por este punto y por este.
Entonces, ¿cómo sabemos si son máximos o son mínimos? Pues nos venimos a la segunda derivada, la evaluamos en estos puntos, que serían estos del eje X, tanto este como este, y si nos da positivo es un mínimo y si nos da negativo es un máximo. Bueno, pues ya no tengo nada más que contaros en este capítulo. Espero que haya quedado claro este tema y ya pues nada, nos vemos en el siguiente.